de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su carro y fue Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siembra recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Todos juntos: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos en nuestro idioma y podemos entenderla, Señor, y podemos a través de ella escuchar tu voz hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Quiero rogarte en el nombre de Cristo, Señor, que me dé claridad de mente para trazar su palabra correctamente en esta hora. Que Espíritu Santo nos des corazones de carne sensibles ante tu palabra, Señor, que será predicada. Yo te suplico que nos hables, que nos retes, que nos desafíes y que abres nuestros ojos en esta hora, Señor, para mirar más allá de nosotros y entender cuál necesidad tan grande es llevar el Evangelio al mundo, Dios. Te necesitamos y te damos gracias por esta iglesia. Bendice al pastor Tim, a su familia, en este tiempo donde están visitando iglesias, prospérales. Bendice esta tu iglesia, Señor, y haz que sea un luminar en medio de esta ciudad y en medio del mundo perdido, Señor. Te amamos y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En Juan capítulo 4, encontramos un pasaje muy conocido, una reunión especial. El Señor Jesucristo se reúne con una mujer samaritana, una mujer que pertenecía obviamente a los samaritanos. Los judíos creían, ¿verdad?, que los samaritanos eran una mezcla de gentiles con asirios y no los aceptaban como sus hermanos o como parientes cercanos. Pero sin duda el Señor Jesucristo y el amor que Él tenía para los samaritanos era evidente. De tal manera que nos enseña en el capítulo 4 cuán importante es para Él, no solamente aquellos que son del pueblo de Israel, sino aquellos que también eran negados por el mismo pueblo judío. Y encontramos esta reunión en donde en aquel pozo se encuentra con esta mujer, la cual se encuentra con ella y le pide agua, y él le ofrece un agua que quitaría su sed permanentemente. Estamos hablando de él mismo, de la vida eterna. Dice la Biblia que Jesucristo le dice a la mujer las cosas que ella había hecho, y ella se va maravillada y va hacia Samaria, hacia sus hermanos, y les empieza a hablar de Jesucristo, de este encuentro que había tenido con él. Los discípulos y los apóstoles se habían ido a buscar comida para el Señor, y ahora habían regresado con alimentos y lo habían encontrado hablando con ella, y se maravillaban. ¿Qué estará hablando el Señor con una mujer samaritana si no es acepta entre nosotros? Pero el Señor, en una mente eterna y en una mente divina, ciertamente también humana, dice la Biblia que se acercan ellos y le dicen, le rogaban a él que comiera, y él les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ellos se preguntaban en un ambiente de confusión: ¿qué será? ¿Alguien le habrá traído de comer? ¿Alguien le había ofrecido comida? ¿Lo habrán alimentado? Pero el Señor no se refería a una comida física, a una comida material. Se refería a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado y que acabara su obra, dice la Biblia en el versículo 34. Después el
el Señor Jesucristo lanza una pregunta a los discípulos y les dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor invita a los discípulos a alzar sus ojos, a mirar unos campos que son los campos del Señor, campos que están blancos, que están listos, campos que están blancos, y eso muestra la preparación y el tiempo de madurez de los campos que ya están para dar el fruto, están blancos, están listos para ser segados. El Señor Jesucristo los invita a mirar sus propios campos. La verdad es que los campos del Señor es el mundo, son las almas perdidas. No solamente algunos campos, sino cada área en el mundo son los campos de Dios, y Él los ha preparado. Él ha venido y ha cumplido cada una de las profecías antiguotestamentarias y ha cumplido lo que conocemos como el Evangelio: la muerte, sepultura y resurrección. Dice la Biblia que los invita a alzar sus ojos y mirar los campos. Si en esta mañana pudiera poner un título al mensaje de esta mañana, sería: mirad los campos, están blancos, están listos. Muchas ocasiones pensamos y hay excusas para no voltear a ver los campos más allá de nosotros. El Señor les dice a sus discípulos: miren, alzad vuestros ojos y mirad. Prestar atención a los campos, verlos detenidamente, dejar de mirar nuestras necesidades, nuestras prioridades, nuestras preocupaciones, nuestros criterios propios, y alzar nuestros ojos y mirar que hay una necesidad más grande que la que nosotros tenemos, una necesidad que ha sido suplida, una necesidad que ha sido suplida para nosotros. Hemos conocido la luz. Llegó el Evangelio a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, y fue transformado totalmente nuestro hogar, nuestra mentalidad, nuestro criterio, nuestra filosofía de vida. Cambió absolutamente todo. Cuando Cristo vino a nosotros, el Evangelio transformó nuestros corazones y nuestra mentalidad cambió. Las escamas cayeron de nuestros ojos y por primera vez vimos claro. El Evangelio nos transformó. No hay absolutamente nada que pueda compararse en este mundo que el Evangelio en nuestras vidas. El tesoro más grande que usted y yo tenemos es el Evangelio, aquello que nos ha dado esperanza, aquello que nos ha dado vida eterna, aquello que nos ha transformado, y no solamente en vida, pero también nos ha dado una esperanza para vida eterna, nos ha dado salvación. El Señor les invita a alzar vuestros ojos y mirad. Dejar de ver nuestras necesidades y ver nuestras congojas y ver nuestros afanes y ver que más allá de nosotros, más allá de los nuestros, más allá de aquello que conocemos, hay una necesidad mayor. Son sus campos y están abandonados, están listos para ser segados. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, con sus ojos eternos, con sus ojos omniscientes que todo conocen, con unos ojos humanos, pero también con unos ojos divinos, les invita a mirar lo que Él miraba: unos campos que están listos para ser alcanzados. Alzad la vista de sí mismos, de sus necesidades, y ver que había un Señor preocupado por su mies, un Señor preocupado por sus campos, un Señor preocupado porque están listos, pero no hay obreros. En la voz del Señor diciendo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un Señor quebrantado, es un Señor preocupado, es un Señor consciente de que está pronto de venir la noche en donde nadie podrá trabajar, y está diciéndole a los suyos: alzad los ojos. No perdamos el tiempo mirando nuestras necesidades. Esto es temporal, hay algo que me preocupa, hay algo que turba mi corazón, son mis campos, están vacíos, no hay obreros. Es el corazón de uno que no hacía diferencia entre judíos y samaritanos. Es uno que no tiene en su corazón acepción de personas. Es uno que nos ama igualmente a nosotros como a todos los que están en este mundo. Sigue amando mexicanos, sigue amando norteamericanos, sigue amando argentinos, sigue amando nicaragüenses, tailandeses, turcos, sigue amando musulmanes, sigue amando japoneses, chinos, sigue amando ecuatorianos, bolivianos, peruanos. Es un corazón de uno que está invitando a mirar los campos. Es aquel corazón de uno que nos mira como iguales,
Sí, tal vez con una piel diferente. Sí, tal vez con idiomas distintos. Sí, es cierto, con culturas que nos distinguen a cada uno de nosotros en el mundo. Pero aún así el amor de Él alcanza para cada uno de nosotros. No le importa división política, división geográfica, no le importa la diferencia de idioma, la diferencia de culturas. Él sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un Señor que está preocupado por sus campos, hermanos. Un Señor preocupado por su mies, el cual les dice a sus discípulos, alcen sus ojos y miren. Les invita a meditar, a observarlos, a ver cómo ya están preparados y cómo ya están listos para ser segados, ser trabajados. Los invita a mirarlos como una prioridad, no como algo que es parte de lo que harán, sino como su prioridad. Llevar el Evangelio al mundo, llevar el Evangelio a las naciones, llevar el Evangelio a cada pueblo étnico. No es un ministerio de la iglesia, es el ministerio de la iglesia. Es por lo que existimos, es por lo que estamos aún en el mundo, es por lo que nos reunimos cada 8 días. Y mira, déjame decirte, la iglesia existe por 3 razones. Número 1, glorificamos y exaltamos a Dios. Número 2, existimos para edificar a los santos, edificarnos unos a otros. Pero un propósito importante en la iglesia y que no es menor que los demás es llevar el Evangelio a los perdidos. Por eso existimos, por eso estamos aquí, por eso nos edificamos unos a otros, para alcanzar una madurez y poder entender la importancia de que el Evangelio no solamente fue para unos, sino es para todo el mundo. Es llevarlo más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestros hogares, más allá de nuestras colonias, de nuestra misma ciudad, de los pueblos en donde que nos rodean, y llevarlo a nuestra nación, y después de nuestra nación llevarlo a nuestro continente, y llevarlo más allá de nuestro continente al mundo. Es el ministerio de la iglesia, el cegar los campos del Señor. Él nos dice que están listos, están preparados, pero también están olvidados. Pocos obreros van a ellos, están dejados en un olvido, están ignorados. A Él nos invita a mirarlos y ver que están blancos, que están listos y que no han sido cegados. Aún no se ha trabajado en muchos de ellos. Aún no se ha llevado el Evangelio a cada criatura. Han pasado entre 18 a 20 generaciones desde el inicio de la iglesia allá en Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo la fundó. Y ninguna de estas generaciones ha podido cumplir el mandato de llevar el Evangelio al mundo. Debiésemos meditar en nuestros corazones y meditar en nuestras mentes y ver cuáles son nuestras prioridades y por qué estamos aquí. ¿Qué es nuestra prioridad en la vida? Muchos de nosotros tenemos planes y tenemos cosas que nos afanan y tenemos cosas para el día, compromisos para el día siguiente y para la semana y para el mes y proyectos para un año y tenemos proyectos de vida, jóvenes, pero debiésemos meditar. Esto es lo temporal, pero hay algo eterno que tiene valor eterno, que es llevar el Evangelio al mundo para que almas puedan tener vida eterna. El Evangelio que transformará corazones. No hay absolutamente nada que transformará el mundo si no es el Evangelio. No, ni Naciones Unidas, ni ninguna organización podrá transformar nuestro mundo. Un mundo que está en oscuridad, que está en tinieblas, que está corrupto, que está descompuesto, que está totalmente erróneo, que está en pecado, que está separado de Dios. No hay absolutamente nada que pueda transformar el corazón de un islámico, ningún tratado, más que el Evangelio. No hay absolutamente nada que pueda darle libertad de la ley a los judíos más que el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa palabra poder viene de la palabra griega dunamis o dinamita, de donde viene la palabra dinamita o detonante. Es el Evangelio tan poderoso que no existe corazón tan duro que pueda resistirse al Evangelio. No existe un corazón tan duro que pueda resistirse al poder que tiene el Evangelio. Ciertamente enviamos misioneros al mundo, pero el poder no está en ellos. El poder está en el mensaje que llevamos en nuestras manos. Tenemos ese tesoro en vasos de barro, aquello que hará la diferencia en naciones, que hará diferencia en culturas, que hará la diferencia en vidas, es el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
No existe absolutamente nada que pueda resistirse al Evangelio. El Evangelio es algo gratuito, no nos cuesta. La salvación es algo que nos fue dado simplemente por gracia. En Efesios capítulo 2 encontramos que la salvación es simplemente por gracia y nosotros no hicimos nada para tener la salvación. Aquel que crea que tiene que hacer buenas obras para ser salvo, déjeme decirle, está totalmente equivocado. El Evangelio es gratuito. No quiere decir que no tuvo un precio que pagar. No quiere decir que es un Evangelio barato. No quiere decir que el Evangelio no tiene un precio, porque el precio del Evangelio fue el precio más caro, el precio de la salvación es el precio más alto que pudo haberse pagado. Hubo un costo para que tú y yo fuésemos salvos. Sí, ciertamente no nos costó a nosotros. No tuvimos que ir de rodillas a alguna basílica para alcanzar la salvación. No tuvimos que latillar nuestros cuerpos para alcanzar el perdón de pecados. No tuvimos que dar indulgencias para alcanzar el cielo. No tuvimos que pagar misas o servicios o cultos para poder alcanzar la vida eterna. No, es gratuito. Simplemente necesitamos creer para poder obtenerlo. La salvación es por gracia. Pero no quiere decir que no costó. Para que el Evangelio llegara a nosotros, alguien en otro lugar tuvo que alzar sus ojos y mirar nuestros campos y ver que nosotros estábamos listos, que estábamos preparados, que éramos campos abandonados, que éramos campos olvidados, que habían pasado generaciones y el Evangelio no había llegado a México. Y voltearon y dejaron de verse a sí mismos, dejaron de ver su nación y a sus familias y nos vieron como su prioridad. Dejaron sus naciones y vinieron a nuestro país y aprendieron nuestro idioma y nos trajeron lo más preciado que usted y yo tenemos, hermano, la palabra de Dios. Trajeron luz en medio de la oscuridad y nos transformaron. No fueron ellos, no fue su elocuencia, pero trajeron un mensaje que hizo la diferencia en nuestras vidas, un mensaje de redención, un mensaje en donde las cadenas serían rotas de nuestro pecado, de nuestros vicios, de nuestra condenación, de nuestra idolatría, de nuestro paganismo. Pero nos miraron y entendieron que había un precio que se tenía que pagar para que estos campos fueran cegados. Dejaron de verse a sí mismos y estuvieron dispuestos a dejar sus tierras y venir a estas tierras lejanas. Una muestra es su pastor, un misionero, llegando de otra nación y dejando su familia, dejando su cultura y viniendo y viviendo entre nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a nuestra manera de vivir, pero ellos vivían de una manera distinta, hermanos. Nuestro pastor fundador, nosotros somos de Cuernavaca, Morelos. Somos de la Iglesia Bautista Monte Avarín. Pastor Mike Patterson fue el fundador de nuestra iglesia, misionero. Cuando el hermano Mike Patterson llegó a México, estamos hablando aproximadamente más de 40 y tantos años, tal vez 50 años atrás. Llegó a un país en donde la gente no lo recibió con los brazos abiertos. Empezó una iglesia en un poblado de Morelos que se llama Tepoztlán. Montones de cosas en contra de su ministerio se levantaron. Un lugar de idolatría, un lugar de brujería, de hechicería. Empezó una obra. Y empezaron a ver gente siendo salva y ganaron a un hombre llamado Luis Rojas, que hoy es pastor ahí en Tepoztlán. Una ocasión llegaron a su casa y él cuenta que traían como muerto al hermano Rojas porque lo habían apedreado y lo habían golpeado y venía gente a hacer lo mismo con ellos. Ellos salieron de Tepoztlán y llegaron a Cuernavaca y así fue que iniciaron nuestra iglesia. Pero no los recibieron con los brazos abiertos, hermanos. Fuimos campos duros. Fuimos un campo que los recibió y en vez de recibirlos con los brazos abiertos, los insultamos y los rechazamos y cerramos la puerta de nuestros hogares y les decíamos que traían un evangelio falso y que eran falsos profetas y los tachamos. Pero nos amaron, hermanos. Se dieron cuenta que éramos campos que necesitábamos la luz. Seguimos siendo campos que no hemos sido cegados aquí en México. Hay montones de poblaciones en nuestro país que el evangelio no ha llegado. Hay montones de lugares, pueblos étnicos, en donde misioneros no han llegado a predicar el evangelio, ni cristianos hemos sido luz.
Y resuena nuevamente aquella voz del Señor. Una voz que ciertamente plasmó aquí en las Escrituras hace más de 2000 años, pero que aún sigue siendo sonada en nuestras iglesias. Es la voz de aquel que nos invita a alzar nuestras miradas, dejar de ver nuestras necesidades y ver que hay otros que están en una necesidad mayor. Ciertamente hay países que están en una economía mejor que la nuestra. Hay países que tal vez están en una posición social más elevada que la nuestra. Pero eso no quiere decir que están en una mejor condición. La mayoría de ellos siguen condenados, separados de Dios, sin esperanza. La mayoría de ellos sigue siendo campos que no han sido alcanzados, hermanos. ¿Por qué misiones? ¿Por qué apoyar misioneros y por qué sacrificar de lo nuestro para que otros vayan a otras tierras y lleven el evangelio? Que no hay necesidad aquí. Muchas ocasiones los cristianos ponemos excusas delante de Dios. Y muchos de nosotros ponemos argumentos y queremos debatir con Dios, pero Señor, ¿por qué el mundo si nuestro país todavía no ha sido alcanzado? Bueno, el Señor nos ha mandado a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, a la misma vez, alcanzando nuestra Jerusalén, nuestra ciudad, su Puebla, y alcanzando no solamente la ciudad de Puebla, pero también su estado y también el país, pero al mismo tiempo volteando a ver a aquellos que están perdidos más allá de nuestras fronteras, aquellos que no son iguales a nosotros en idioma, en color de piel, en ideología, pero que también tienen un alma, hermanos. Un alma como la tuya y como la mía. Un alma que es eterna. Y tienen una vida igual que tú y que yo, limitada. Una vida en la cual solamente tendrán la oportunidad de decidir si creerán o no creerán en el Señor. Si aceptarán o rechazarán. Pero tú y yo estamos comprometidos, y no solamente comprometidos, pero encomendados por Dios a llevarles ese mensaje de salvación. Dios les dijo a sus discípulos ahí en los evangelios, en Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Un Señor que no hace acepción de personas, un Señor que sigue amando al mundo, uno que los sigue amando aunque están en su ignorancia, uno que sigue viéndolos como ovejas que están desamparadas porque no tienen pastor. Uno que sigue buscando, uno que lo sigue viendo, que buscan soluciones a sus problemas, pero que no lo encuentran porque Él es el único camino y la verdad y la vida. Uno que sigue mirándolos, que están olvidados, que están desamparados, que no han ido por ellos. Sigue viéndolos y sigue escuchando de ellos. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Son unos campos que siguen clamando y que siguen diciendo, pasa y ayúdanos. Son campos olvidados, hermanos. Son campos condenados. Muchos de nosotros decimos, no, es que no hay fe en el mundo. Hoy en día volteamos a ver la sociedad, el tejido social en el mundo, y no solamente en nuestra nación, pero el tejido social mundialmente hablando, y vemos que está corrupto, que está desmoronándose. No hay moralidad. Europa se ha echado a una carrera en que el que más avanza en el libertinaje es aún mejor, más próspero. Pero están equivocados, hermanos. Están condenados. Tenemos que alzar y voltear a ver países como la India, que siguen aún en su idolatría. Y muchas ocasiones como cristianos decimos, ¿cómo la gente en aquellos lugares puede hacer tantas barbaridades? Allá en India, siendo uno de los países más poblados del mundo, uno de los lugares en donde mayor cantidad de población hay, viviendo en miseria y en pobreza, tienen miles de dioses que adorar. Un montón de pobreza y enfermedades hay en ese país. Hay en ese país, a pesar de que es uno de los países con mayor población, hay reses suficientes para alimentar el país de India por 5 años sin que ellos trabajen.
pero por su religión y por su idiosincrasia y su idolatría y su paganismo, ellos creen que la vaca es sagrada y no pueden comerla, y la res, teniendo reses suficientes para alimentar al país entero por 5 años, pero muriendo de desnutrición, porque no ha ido alguien a decirles que ellos no son Dios. No ha ido gente dispuesta a renunciar a su nación, a renunciar a sus sueños, a renunciar a sus metas, y entendiendo que hay una importancia verdadera, que son los campos del Señor que ya están blancos. Todas las mañanas mucha gente en India saca leche a las puertas de sus hogares, probablemente el único recurso que tienen para sus hijos, pero lo sacan ahí a la puerta y cientos de ratas vienen y beben la leche. Después de que ellos han terminado de beber, ellos toman aquello que sobró y la dan a sus hijos, la dan a su familia, la beben ellos con honor, con honra. Pudiéramos decir, qué barbaridad, qué locura. Están en ignorancia. Pero están en ignorancia, hermanos, por una razón. Nosotros como cristianos no hemos dejado de mirar lo nuestro y no hemos alzado nuestros ojos para mirar más allá de nuestra necesidad. Una necesidad real y una necesidad eterna es la salvación de las almas en el mundo. Es un Señor que sigue buscando obreros para que vayan a su campo. Es un Señor que sigue diciéndole a los cristianos que alcen sus ojos y que los miren, que los mediten, que vean que están listos. Musulmanes están dispuestos a poner bombas en sus cuerpos para alcanzar la salvación y llegar a un lugar en donde los esperan vírgenes y donde Alá y Mahoma los honrarán, pero es mentira. Solamente hay un Dios y su nombre es Jehová. Es un Dios que no es un Dios que desea la muerte, sino que desea la vida de todos. Es un Dios que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un Dios amoroso. No es un Dios de odio, no es un Dios que desea la muerte de los impíos o de los infieles. Es un Dios que desea que ellos mismos crean y sean salvos. Excusas hay muchas. Muchos de nosotros tenemos excusas para no ganar almas. Muchos de nosotros no iremos a otras naciones, a otros pueblos. Pero cada uno de nosotros somos responsables de voltear a ver los campos. Campos que son lejanos, pero también campos que son cercanos. Campos que nos corresponden. Campos que son nuestra responsabilidad alcanzar. Hay excusas. El mundo, hoy muchos cristianos dicen, no, es que en el mundo ya no hay fe. Perdóname, hermano, pero el mundo sí tiene fe. No me digas que el mundo no tiene fe cuando cada 12 de diciembre peregrinaciones hay de personas que van de rodillas hacia la Basílica de Guadalupe. No me digas que el mundo no tiene fe. No me digas que el mundo no tiene fe cuando musulmanes están dispuestos a estallar sus cuerpos a sus hijos mismos para alcanzar una salvación. Claro que el mundo tiene fe. No me digas que el mundo no tiene fe cuando los musulmanes están dispuestos a dar a sus hijas en casamiento a los 8 años a hombres perversos que tienen montones de mujeres. No me digas que el mundo no tiene fe. Lo que no tienen es el conocimiento de la verdad. Tienen su fe puesta en una religión falsa, en una idolatría, en un paganismo incorrecto. Pero por supuesto que tienen fe. Ellos creen en algo, pero tienen que confiar en aquel que es el único Dios verdadero, aquel único que nos fue dado para interceder entre nosotros y Dios, aquel que fue la propiciación de nuestros pecados, aquel que vino y pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar en el infierno. Por supuesto que el mundo tiene fe. Tenemos que voltear a verlos y mirarlos tal como son. No pretendemos como misioneros alcanzar al mundo. No pretendemos que en mi ministerio yo no pretendo alcanzar al mundo totalmente. Yo solamente viviré en Nicaragua y predicaré el evangelio ahí y trataré de hacer lo que yo pueda para llevar el evangelio al mundo y entrenar obreros y entrenar misioneros y compartir la visión de que el campo es el mundo.
pero los resultados no los daremos los misioneros. Pobres de nosotros si confiamos que los misioneros tienen la solución para el mundo. No, no lo tenemos, no somos nosotros, pero lo tenemos en nuestras manos. Lo único que puede transformar al mundo es el Evangelio, hermanos. Amén. Lo único que puede transformar corazones es la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ver que el mundo está sin la Biblia. 80% del mundo no tiene una copia de la palabra de Dios en su idioma. Son campos que necesitan ser cegados, hermanos. Son campos olvidados porque no les hemos llevado la Biblia. Aún hoy en día hay lugares en donde no conocen Juan 3:16 en su idioma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo en los tiempos que vivimos podemos decir que no hemos logrado llevar el Evangelio al mundo, siendo que han pasado más de 2000 años que nos fue dada la encomienda? Otras empresas han logrado llevar sus productos al mundo. Coca-Cola ha llegado a cada rincón de este mundo. En Burma, que es uno de los países, creo yo que hace 2 años todavía el país más pobre en el mundo, abriendo empresas de Coca-Cola y llevándolo a cada... No existe, te aseguro, un pueblo aquí en México, hermanos, por más escondido que esté, ve a la Sierra de Guerrero donde tú no encuentres Coca-Cola. Pero sí hay montones de lugares en donde no encontramos iglesias, en donde no encontramos cristianos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades no son las mismas. Ha dejado para que vuelva, para que seamos una iglesia donde el fuego está ardiendo. Necesitamos alzar los ojos y ver su necesidad. No porque los vemos caminando quiere decir que no están condenados. Están perdidos, hermanos. Siguen condenados a un infierno y morirán y despertarán en un lugar de oscuridad, en un lugar de dolor, en un lugar de temor, de soledad. Lo más terrible del infierno no es la oscuridad, ni el calor, ni la llama, hermanos. No es la soledad, ni la angustia. No es el remordimiento lo que es lo más terrible del infierno, ni las tinieblas densas, ni el calor de las llamas que los consumirán. No, lo más terrible del infierno no es el gusano que nunca muere. No es la eternidad. Lo más terrible del infierno es la ausencia de Dios, porque ahí no está Dios. Es un lugar en donde el mundo despertará si no vamos y les hablamos. ¿Por qué enviar misioneros al mundo? ¿Por qué ir a otras naciones? ¿Por qué intentar alcanzar al mundo de nuestra generación? Bueno, primeramente porque Dios nos lo mandó. Número 2, porque Dios no nos va a mandar algo que no es posible. Dice la Biblia que es necesario que este Evangelio sea predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es momento de voltear a ver, hermanos, porque estamos durmiendo en tiempos de la siega. Todos hablamos de la venida de Cristo y anhelamos que Cristo venga y yo anhelo que el Señor venga y volver a ver, y ver por primera vez a nuestro Señor. Que nuestros cuerpos sean transformados y ya no batallar con nuestro pecado y al fin estar en eternidad. Pero si somos honestos, hermanos, ¿qué cuentas vamos a darle a Dios? ¿Qué cuentas vamos a darle cuando nos diga: hey, te dije que alzaras tus ojos y que miraras los campos? Y aún el 80% del mundo no tiene la Biblia. Hey, te dije que alzaras tus ojos y que miraras las naciones, pero no quisiste sacrificar absolutamente nada. Tu prioridad siempre fuiste tú. ¿Qué cuentas daremos al Señor? Hace un par de años estaba en el país de Panamá. Conocí a un hombre árabe. Yo pensé que él era musulmán. Yo me acerqué a él para platicar con él y bueno, él empezó a decirme que él no era precisamente islámico. Él es de una religión llamada el Bahá'í. El Bahá'í es una religión nueva en el mundo. Tiene aproximadamente 125 años, tal vez 130 años de existir. El Bahá'í cree que todos los hombres debemos de adorar a un mismo Dios. El Bahá'í cree que todo hombre debiese de hablar un mismo idioma.
El Bahá'í cree que todo el hombre, que todo ser humano debiese de ser gobernado por una sola persona y que todo el mundo debiese de usar una misma moneda. ¿A qué te suena esto, hermanos? El anticristo. El Señor está a la vuelta de la esquina y volverá por su iglesia y llegaremos al cielo, pero tendremos que dar cuentas de lo que hicimos en vida, hermanos. ¿Cuál fue nuestra prioridad? ¿En qué desgastamos nuestras fuerzas? ¿En qué gastamos nuestras vidas? ¿En qué invertimos nuestra juventud? ¿En qué invertimos nuestra fortaleza, la sabiduría que Dios nos ha dado? ¿En qué invertimos nuestro recurso? ¿Cuál fue nuestra prioridad? ¿Cuál fue nuestro enfoque? ¿Realmente le hicimos caso al Señor de alzar nuestros ojos y mirar los campos? ¿Vimos lo que más le importó al Señor? ¿Amamos lo que más Él ha amado? ¿O simplemente ignoramos su voz cuando Él nos dijo, alzad vuestros ojos y mirad? Lo hicimos a un lado y dijimos, sí, Señor, pero después los miraré, después meditaré en ellos. ¿O les prestaremos la atención que el Señor nos rogó que les prestásemos? Ellos están condenados, hermanos. Están apartados de Dios. Son miserables. Están sirviendo a Satanás. Están condenados. El destino que les espera es una eternidad sin Dios. Pero tú y yo tenemos que alzar nuestros ojos y mirarlos y amarlos y enviar a nuestros representantes, a los misioneros al mundo, y sin duda tendrá un costo. Para muchos nos costará nuestras vidas, nos costará despedirnos de nuestras familias y criar a nuestros hijos en tierras lejanas. Nos costará despedirnos de nuestras iglesias y de nuestra nación. A muchos misioneros les costará aprender otros idiomas y les costará criar a sus hijos en ambientes realmente densos, hermanos, espiritualmente hablando. Cristian Mendoza irá a trabajar con musulmanes y criará a sus hijas en una nación y en un lugar en donde su fe es musulmana totalmente. Adán Maroto, yendo al país de la India, tendrá que criar a sus hijos en medio de gente que profesa la religión hindú y entre musulmanes. Y tendrá que enseñarles de Cristo en medio de una sociedad que no será igual a ellos. Les costará, hermanos. Omar Mejía tendrá que ir a Turquía para llevar el evangelio a algunos. Y tendrá que llevar a su familia para allá. Y sacrificará despedirse de los suyos y llevar el evangelio por amor a las almas. Habrá gente que llegará a otras naciones, hermanos, y les costará. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué nos costará a ti y a mí? El evangelio ciertamente nos trajo una salvación que es gratuita, pero no quiere decir que no costó. Costó la sangre de Dios mismo. Costó la sangre del único hijo que Dios tenía y lo derramó en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero no solamente a nosotros, hermanos, fue por la salvación del mundo. Costó que hombres fueran apedreados como Esteban. Costó la cabeza de Juan el Bautista siendo decapitado. Costó la vida de hombres como aquellos de Hebreos capítulo 11, versículo 36, que fueron muertos a filo de espada, que fueron apedreados, que fueron aserrados vivos, partidos a la mitad con una sierra. Costó la vida de hombres, de aquellos cristianos en las catacumbas, para que el evangelio llegara a ti y a mí. Costó la vida de hombres siendo llevados, de cristianos siendo llevados a los coliseos romanos y siendo muertos por su fe. Costó, hermanos. Costó la vida de misioneros que vinieran y nos trajeran el evangelio. Pero ¿qué nos costará a nosotros? Nos costará tal vez enviar a nuestros hijos a que vayan y les prediquen a otros. Costará nuestras propias vidas, pero también debiese de costarnos, considerar que nos debería de costar sacrificar algo de nosotros. Tal vez algo económico, cooperando para que el evangelio llegue a cada rincón del mundo, a cada pueblo, a cada nación, a cada lengua. Porque
Dios nos ha invitado a alzar nuestros ojos y mirar los campos. En esta mañana solamente intenté hacerte resonar en tu mente las palabras del Señor. Mirad los campos. No los podemos olvidar. No los podemos ignorar. Dios nos ruega, nos pide, nos encomienda que los miremos. Que eso, el mirar al mundo causará en nuestro corazón quebranto, causará en nuestro corazón carga, causará en nuestro corazón la necesidad de llevarle lo más precioso que tú y yo tenemos, que es la salvación, que es a Jesucristo, que es la luz del Evangelio. Alzad vuestros ojos y mirad. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tomarnos en cuenta para cumplir la misión de llevar el Evangelio al mundo. Perdóname, Señor, si fui torpe al hablar, pero yo te suplico, Señor, que en nuestros corazones haya quedado esta verdad. Ayúdanos a mirar el mundo, Señor, y danos una mirada como la tuya. Danos una mente como la de Cristo. Y ayuda a nuestros corazones a ser sensibles, Señor. Espíritu Santo, obra en esta iglesia y en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a no solamente mirar, pero a hacer algo por los campos. Hacer algo para que gente te conozca, gente sea salva, Señor. Creo de todo mi corazón que podemos cumplir la gran comisión, porque no depende de nosotros. Pero necesitamos corazones participativos y cristianos dispuestos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana y glorifícate en medio de nosotros. Glorifícate en medio del servicio que ofrecemos delante de ti. Cada canto que levantaremos delante de ti, Señor, acéptalo como una ofrenda de olor fragante. Nuestras ofrendas, hónrate con ellas, nuestros diezmos. Y bendícenos, Señor, en este día. Te necesitamos, Señor, te amamos. En el nombre de Cristo. Amén.